Querida familia, ¿cómo están? Les mando un abrazo y un beso muy grande a distancia. Y esta vez les quiero hacer un videito muy rápido, práctico y fácil de las emociones. Y esto lo hago porque últimamente hemos estado observando cada uno, cada una desde donde estamos, desde nuestra casa, desde nuestro cuerpo, nuestro hogar. Hemos estado experimentando un montón de emociones diferentes. También hemos estado leyendo publicaciones y muchas cosas en donde obviamente nos están pues llenando de información y todo se vuelve muy ideal, el ideal de cómo pasar esta situación. La realidad es que todos pasamos esta situación como mejor podemos o como podemos simplemente. Y el cómo podemos involucra con todas las emociones que traemos adentro nuestro. Y no solo emociones, también sentimientos, también cuestiones fisiológicas como nuestro cuerpo, costumbres, repeticiones, creencias, toda nuestra historia personal, todo lo que somos en conjunto, todo lo que hace este hermoso y bello ser humano. Hoy les quiero hablar acerca de lo que son las emociones, porque me parece bien importante este tema. Y quiero empezar por decir qué significa la emoción, qué es una emoción. Entonces les quiero contar que las emociones son reacciones orgánicas que se crean a través de estímulos externos. Imagínense, esto ya es una súper información. Una emoción es una reacción orgánica. ¿Qué quiere decir orgánico? Natural. Es algo que naturalmente produce nuestro cuerpo, nuestro ser. Y esta reacción orgánica se va a detonar por todos los estímulos que tenemos externamente. ¿Qué hace esta reacción? Pues nos permite adaptarnos a una situación, a una persona, al ambiente, a una cosa, a una experiencia. Una emoción es una reacción que nos permite adaptarnos. Emoción en latín significa movimiento o impulso, emotio. El movimiento o impulso lo podemos ver como una espiral. Es una hermosa espiral en movimiento, entonces una emoción es movimiento adentro nuestro. Es una alteración del ánimo de corta duración, pero de mucha intensidad. Las emociones no son buenas o malas, simplemente son emociones. Las emociones son polares, emoción positiva y emoción negativa. Todas las emociones son polares. A través de las emociones existen 3 tipos de reacciones. La primera y la más conectada con nuestro cuerpo, nuestra tierra, son las fisiológicas y son involuntarias. Estas se conectan con nuestro sistema nervioso central, con nuestro sistema endocrino y con nuestros cambios hormonales. Por eso tiene mucho que ver una emoción, cómo pasan a través de nosotros las emociones cuando, por ejemplo, estamos en nuestros días de menstruación, dependiendo en qué fase lunar estemos. En nuestro sistema endocrino, en nuestras hormonas, en nuestra producción, nuestras emociones también se conectan con nuestras maravillosas glándulas y con todo nuestro sistema nervioso, con el sistema simpático y parasimpático. También tenemos reacciones psicológicas, que es la manera en la que procesamos nuestra información. ¿Cuál es más bien la interpretación de la percepción de la realidad? Y aquí ya lo hemos hablado. Podemos
irnos manejando en el consciente, que es lo que ya está arriba en nuestra casita alumbrada, o podemos irnos manejando por el subconsciente, que es lo que está en el sótano y en nuestro lugar más oscuro, que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo desde nuestra infancia. Y también tiene una reacción conductual, porque las emociones también generan un cambio en nuestro ánimo y en nuestra conducta. Entonces las emociones nos van a generar todas estas reacciones fisiológica, psicológica y conductual. Existen emociones primarias y las emociones primarias son enojo, tristeza, alegría, miedo y sorpresa, aversión, y las secundarias que se generan después de haber sentido las primarias. Estas son cuando ya llevan un proceso mental más profundo y comenzamos a sentir culpa, vergüenza, orgullo, ansiedad y celos. Yo podría un poco hablar aquí de que las emociones primarias desencadenan las secundarias cuando no ha habido una buena contención de estas emociones, cuando no hemos sabido cómo dejarlas fluir y entenderlas. Ahorita mismo quiero hablar de eso con ustedes. Entonces, recapitulando, las emociones son reacciones orgánicas. Quiere decir que todas las emociones son naturales, son movimientos interiores que van a alterar nuestro estado de ánimo, nuestro estado psicológico, nuestro estado fisiológico y hasta nuestra conducta. Son emociones que no tienen nada que ver con algo personal. Son emociones que pasan a través de nosotros, que no nos definen, que no nos estigmatizan y que no nos dejan, o como tal no nos etiquetan de cierta manera. Son simplemente emociones. Empezamos a verlas como una etiqueta cuando a las emociones le ponemos un juicio de valor. Cuando les ponemos un tachecito o una palomita de esto es bueno, esto es malo. ¿Qué pasa cuando obstruimos el movimiento? Cuando nosotros ponemos un tapón en algo que se está moviendo, por ejemplo en un río, cuando hay unas piedras, lo que pasa es que se obstruye el flujo continuo de ese río. ¿Y qué pasa cuando estancamos energía o cuando estancamos algo que está sucediendo? Pues la energía se comienza a acumular, y la energía acumulada y no salida, pues bueno, se convierte en una emoción que desencadena una enfermedad. La emoción realmente es un impulso que nos está avisando algo. Es un regalo, es una oportunidad, y todas las emociones son sagradas. Todas las emociones vienen con un maravilloso mensaje. ¿Qué pasa cuando censuramos las emociones? Venimos de una educación, y ustedes no me lo van a negar, en donde nos han educado a callar nuestras emociones. Todos de chiquitos escuchamos un no grites, no te enojes, no llores, no brinques, no te espantes, no tengas miedo. Y a su vez nuestros padres igualmente recibieron estas instrucciones. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Estamos reprimiendo los mensajes que vienen a darnos nuestras emociones. Y al reprimirlos, dejamos de tener relación con ellos. No nos sentimos relacionados, y al no relacionarnos, pues no los conocemos. ¿Y qué pasa cuando no conocemos nuestras emociones? Nos volvemos adultos que no sabemos comunicarnos, nos volvemos violentos o extremos. Somos muy impacientes porque queremos que ya ahorita mismo se acabe esto que estoy sintiendo y que desconozco, que me da miedo. Preferimos que fluya y que salga de mi cuerpo, y también nos podemos volver pervertidos. ¿Qué quiere decir esto de la perversión? Cuando estamos obstaculizando una emoción y la comenzamos a reprimir y comenzamos a dejarla a un lado diciendo que es mala,
se pervierte de tal forma en que se va del otro extremo para que pueda ser desbloqueada. Así también pasa con la sexualidad, pasa con varias de estas emociones. Cuando tú no la liberas conscientemente y cuando no eres amoroso y abierto a recibirla, entonces lo que sucede es que comienzas a tener un uso negativo de esta emoción o de esta parte tuya que quiere salir. Últimamente hemos estado viviendo muchísimas cosas, muchísimas emociones. No pasa nada con dejar salir las emociones. Una emoción de enojo a su lado o su polo negativo se puede convertir en ira muy grande, en furia. Pero el enojo bien encausado también puede ayudarnos a resolver conflictos. No podemos hablar de esta escala cuando no expresamos las emociones. Al no expresarlas, no podemos llevarlas a un lado de la balanza. Tenemos que primero empezar a aceptar las emociones pasar por nuestro cuerpo, aceptar que son reacciones orgánicas, para después poder hablar de esta situación que significa identificar la emoción y subirla de vibración. No podemos subir algo o relacionarnos con una emoción que no hemos permitido explorar. La podemos explorar, la podemos asumir, y al asumirla y reconocerla es que podemos entonces relacionarnos con ella y entonces podemos subir nuestra vibración. No se trata todo el tiempo de querer estar en la iluminación, en la paz, en la alegría, en el amor, si por dentro tenemos mucho coraje reprimido, muchos enojos, una amargura profunda, un dolor no reconocido. Porque entonces lo que estamos haciendo es únicamente retórica. Cuando nos reconocemos absolutamente y comenzamos a observar que esto nos pasó de niños, es que podemos entonces hablar de una salud más ecuánime y equilibrada. Entonces podemos hablar de chakras, entonces podemos hablar de desbloquear el flujo energético, entonces podemos hablar de glándulas, de hormonas, de ciclos. Pero primero tenemos que reconocer nuestras emociones, porque al reconocerlas las podemos atender, entender, asumir, fortalecer. Les dejo este videito colgado de lo que significan las emociones. Espero que sea útil esta información para estos días en los que nos estamos volviendo a construir. Les mando muchos besos y los saludo con amor.